¿Qué tal? Nos vemos aquí. Bueno. Hola, muy buenas noches, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ya aquí empezando en vivo, esperamos que el sonido esté bien, que todo esté bien en ese momento. Por favor, nos dicen si de pronto no escuchan, no está mal el sonido, para que podamos irlo organizando, ¿sí? Entonces vamos a esperar unos 5 minuticos para que las personas se vayan conectando. Hola, Luz Marina, ¿cómo estás? Entonces vamos a esperar 5 minuticos, ¿sí? Para arrancar. En Instagram la grabación solo es de 1 hora. Entonces vamos a tratar de grabar un poco más por aquí, por Alexandra, el Facebook de Alexandra y por Facebook de Casa La Balvanera. También por Instagram de Casa La Balvanera. Y también por Instagram de Casa La Balvanera. Recuerden que al final siempre tenemos sorteos, sorpresas y pues regalitos. Entonces vamos a esperar 5 minutos para que las personas se sigan conectando. Muy buenas noches para todos. Shanti, 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 Shanti. Oscar, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Estamos esperando un ratito, unos 3 minuticos, 7:05 de la noche para que empecemos ya la transmisión en forma. Vamos a trabajar todo lo que hoy vamos a ver es los ancestros y nuestras vidas pasadas a la luz de los registros acásicos. ¿Cómo podemos trabajar esta parte en nosotros y a través de los registros acásicos? Una herramienta maravillosa que ha llegado a mi vida. Entonces, vamos a esperar otros 5 minuticos. Se sentirá aquí el calorcito. Estamos aquí en Casa La Balvanera. Estamos aquí al lado de la chimenea, disfrutando de este calorcito rico de la chimenea. Está haciendo bastante frío ya aquí en Bogotá, ya empezó el tiempo frío.
Tengo ahí pendiente. Bueno, listo. Comenzamos ya con esta charla. Muy buenas noches a todos. Una feliz noche para todos y todas. ¿Cómo están? Transmitiendo en vivo por Instagram y por Facebook de Casa La Balvanera y Alexandra Ramírez. Y como habíamos quedado hace 8 días, vamos a continuar con el tema de los registros akáshicos. Esta vez toda la relación que tiene con los ancestros, con las vidas pasadas, pero vamos a hacer también un pequeño resumen de lo que trabajamos y lo que conversamos hace 8 días, que por fallas técnicas todos no tuvieron la oportunidad de ver y escuchar. Así que, Alexandra, recordemos, ¿qué son los registros akáshicos? Bueno, los registros akáshicos es como una gran conciencia, como el éter, donde está todo, donde está la historia de todos los mundos, de toda la historia cósmica, de toda la historia de cada ciclo planetario, obviamente de cada planeta, pero también está la historia personal de cada alma. De cada ser humano. De cada ser humano. Digamos así, hagamos como esta similitud a una gran biblioteca universal donde allí se encuentra guardado absolutamente todo. Digamos la nube, una nube energética cósmica donde están todos los archivos de nosotros. Digamos que es toda la experiencia recogida durante... Digamos que es el Google cósmico, se llama así, le decimos. El Google Drive cósmico. Sí. O el iCloud cósmico, qué bien. Y podemos acceder, todos los seres humanos, a los registros. Recordemos que hay que hacer, ¿cómo se puede acceder a esos registros? Bueno, a estos registros, claro, todos podemos acceder teniendo, digamos, un nivel de conciencia, porque es que los registros akáshicos no es igual a una carta astrológica, ni es igual a una respuesta de un péndulo o a una respuesta de un tarot. ¿Por qué no es igual? Porque hablan más, es hacia la profundidad del ser y a la profundidad del alma, y hablan sobre la lección que debes aprender en este momento de tu vida, ¿sí? Entonces no te van a decir ni cuándo te vas a ganar la lotería, ni si te vas a ir para un país determinado, si vas a viajar al exterior, o si se va a conseguir el amor de la vida en otro país, no. No va a dar respuestas de sí o no. No, mi esposa me quiere. Mi novio me quiere. Para el sí o no se usa el péndulo. Para las respuestas de esa parte astrológica del lugar y de espacio se puede utilizar la carta astral, ¿sí? La carta astral. Y digamos que para saber otro tipo de cosas, pues también el tarot está como para esas respuestas. Y hay muchos métodos más que la gente ha utilizado desde tiempos antiguos, pero los registros podemos decir que es algo relativamente nuevo, que apenas tenemos acceso a los seres humanos. Los registros akáshicos es algo muy antiguo, pero ¿qué pasa? Que es algo muy antiguo, que es una energía que no estaba preparada la humanidad antes para tenerla, ¿sí? Ahora, a nivel planetario y a nivel de que la conciencia ha tenido un cambio, entonces más personas están accediendo a esta energía de los registros akáshicos, porque es algo muy puro, es algo muy, muy limpio, es algo que no afecta, no te afecta a tu cuerpo o a tus cuerpos, sino que simplemente no se entra tu energía, sino que tú entras a esa energía akáshica. Muy bien. Y brevemente, para que todas las personas que se están conectando y que van a ver más adelante esta transmisión, ¿cómo sería una lectura? Así brevemente, ¿qué hay que hacer para participar en una lectura de registros? Bueno, lo especial de las lecturas de los registros akáshicos es que cuando tú accedes a una lectura de registros akáshicos, lo que sucede es que sí hay unas preguntas estructuradas y definidas, porque de acuerdo a cómo tú hagas la lectura, va a haber una respuesta más profunda. Son máximo 7 preguntas y se dan
en tiempo determinado de 2 a 2 horas y media, donde se trabaja toda esta parte de lo que esa persona viene a descubrir del proceso de su alma. Ok, es decir, son preguntas exclusivamente personales. Nada de preguntar por otros ni de averiguarle la vida a otros. No, no, aquí tampoco se puede averiguar la vida de otros porque, como decía, hay otras lecturas que les averiguan la vida a otros, pero estas lecturas es netamente personal, es solamente para nuestro crecimiento, para lo que estamos viviendo en esta encarnación en especial. Y pues si vamos a preguntar por otros, o por decir algo, mi familia, o por mis hijos, o por mis padres, o por mi pareja, se hace una pregunta: ¿cómo puedo mejorar mi relación con mis hijos en este proceso de mi vida? Entonces, así sí se puede hacer la pregunta, porque es una pregunta para el aprendizaje de la persona y no para la relación que tiene que ver mi parte con la de ellos, eso, no la de ellos conmigo. Exacto, y eso lo vamos a ver más adelante, ya cuando empezamos a trabajar lo que son ancestros y vidas pasadas. Muy bien, habíamos visto también la semana pasada que, tratándose, llamémoslo, de una biblioteca cósmica, tiene sus guardianes, como toda buena biblioteca, tiene sus bibliotecarios. ¿Quiénes son ellos? Sí, lo que pasa es que se confunde mucho en una lectura de registros, porque las personas creen que son los ángeles, o que uno canaliza, digamos, los santos, pero ¿qué pasa? O maestros ascendidos. O los maestros ascendidos. Entonces no, ellos tienen tú tienes unos guías, unos profesores y unos amados, al igual que yo y al igual que cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Los maestros, esos guías, esos maestros son como los decanos de la universidad, donde están en un grupo de almas en particular, para una lección específica para ese grupo de almas. Tú y nosotros, cada uno tenemos un profesor, y cada profesor está pendiente de nuestra asignatura, de esta vida, de esta lección. Y son tan pacientes y son tan bellos y tienen tanta paciencia y tanta creatividad, porque se inventan unas cosas, o sea, de cómo logramos nosotros entender o darnos cuenta de cuál es la lección en particular que debemos aprender. Y los amados son seres que ya han partido, seres queridos, familiares, amigos, que ya se han ido, pero que están acompañándonos desde allá. Yo siempre digo, nos dan la patadita, y eso es pues maravilloso, porque ellos ya están en ese otro plano de existencia, donde pueden ayudar a que ese grupo de almas o a que ese linaje ancestral ascienda más fácilmente. Y los ángeles tienen características, por decir, específicas. Tienen personalidad, ellos tienen una función específica, tienen virtudes específicas. Entonces, no es lo mismo yo llamar a los ángeles con esas virtudes que yo hacer un proceso de registros acásicos. Y, por ejemplo, los maestros, esos maestros nunca han estado en este plano, nunca han estado en el plano físico. Nunca han tenido encarnación como humanos. No, nunca. Y, por ejemplo, los profesores, algunos sí y algunos no, que es como más parecido a los santos, que algunos sí y algunos no han estado en este plano. Y pues obviamente los amados pues sí han estado en este plano, ya en esta encarnación. Así es, que han hecho parte de nuestra existencia y que han participado en el proceso humano y que se vuelven parte de ese acompañamiento espiritual desde otras dimensiones. ¿Sí? O sea que cada uno estamos, digamos que programados para aprender la lección de vida, y estamos siendo asistidos y acompañados siempre en todo instante de nuestras vidas, en cada segundo. Es más, en estos momentos cada uno de nosotros estamos aquí juntos en esta reunión compartiendo, porque estamos con un fin común de entender y comprender nuestra vida, esta vida en particular. Muy bien. Decir, jamás estamos solos, así parezca que estamos como abandonados, como desahuciados, jamás estamos solos. No, eso es una programación que está implantada, que nos sentimos abandonados, rechazados, solos, pero eso es tema para otro, eso es otro tema. Eso requiere varias transmisiones y varios videos. Bueno, el tema de hoy que nos convoca, las vidas pasadas.
la relación de los ancestros con nosotros y cómo podemos acceder a esa información, a ese linaje genético que venimos de diferentes familias, de diferentes clanes, que se habla que por lo menos inicialmente hay 30 personas que están encima de nosotros, ¿no? 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos y 16 bisabuelos. Estamos hablando de 3 generaciones y ahí para arriba no sabemos nada. Si sabemos poco de esos 30 que están encima de nosotros, menos vamos a saber de los demás. Y qué tan importante es a través de una energía como los registros akáshicos poder conocer un poquito de esa historia que muchas veces nos afecta en el día a día, nos afecta en nuestros proyectos, en nuestros sueños, y no lo sabemos, pero está ahí como un obstáculo que se puede trabajar con los registros. Bueno, esto sí es un tema, por eso les decía, esto es para un tema especial, porque resulta que por lo regular cuando se decide venir a este plano de existencia, entonces decidimos venir en un grupo familiar que igual está dentro de ese código genético, que venimos, como dices tú, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Entonces, por lo regular se escoge ese árbol familiar. Pero además de eso, y queda grabado, ahí queda grabado la lección de vida que debemos aprender en nuestro ADN. Pero además de ese linaje, el más cercano, que es la familia, también nosotros nos unimos como linaje ancestral, la pareja y la familia de la pareja. O por ejemplo, si de pronto estamos... si un niño fue adoptado, te voy a poner este ejemplo porque pues, es muy especial. Si un niño fue adoptado y lo tomó una familia diferente, ¿cierto? No Sí, biológica. no su familia biológica. Entonces, ¿qué pasa? La familia biológica y la familia la cual adoptó se convierten en un linaje ancestral donde deben aprender algo en particular. Se fusionan ambas. Se fusionan ambas. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿se imaginan la cantidad de experiencias que debemos aprender? Y no solo eso, las personas que llegan a nuestras vidas también vienen para enseñarnos algo. Y hay otro ejemplo sobre los grupos de familia, que uno muchas veces dice, ay no, yo me siento como la oveja negra, yo me siento como que yo no soy de aquí, como que esta familia tan rara que me tocó, Dios. Ay, sí, Dios mío, no, qué conflictiva, qué peleadera, qué mundo de problemas, qué con cantidad de diferentes cosas. gustos, inclinaciones, diferentes formas de pensar. Digámoslo así, que son muy conflictivas, una familia muy conflictiva, y uno llega a ese linaje y uno dice, pero yo, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿será yo la niña rara? Soy la niña rara o el niño raro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se ingresa a ese grupo de familia, ¿qué es lo que pasa? Es una lección para esa persona, la cual escogió venir a ese grupo familiar para encontrarse, para poderse ver, para poder interiorizar aún más su proceso como esa alma que es, para darse cuenta de lo que en realidad es. Entonces, se llegan esos escenarios tan complicados y tan difíciles porque a veces las personas escogen tocar fondo, llegar a un umbral para poder lograr despertar y darse cuenta de lo magnificentes que pueden ser. Podemos decir que de acuerdo a las ubicaciones que hay en el planeta Tierra, a los países, a la cultura, el alma decide, de acuerdo a su aprendizaje, en qué lugar nacer, con qué características familiares, con qué características culturales se va a desenvolver en un determinado entorno. Sí, así es. Pero hay algo muy interesante, pero supremamente interesante. Y es que cuando uno decide venir, uno escoge los padres, pero escoge también la problemática. Eso es como dice Bhagavan, el avatar que me ha enseñado todas esas cosas lindas, y es que uno escoge la vida y como persona uno dice, es un patio de juegos, un campo de batalla o una escuela. Una escuela. Entonces, ahí la persona decide
cómo tomar su vida. Entonces ahí es donde se empiezan como todas esas preguntas, pero ¿yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy con esta familia? ¿Por qué me pasan este tipo de cosas? Y es para que las personas lleguen a mirarse hacia adentro, a interiorizar, a darse cuenta. Es decir, como un juego de especie, llamémoslo de gallina ciega. Jugar a hacerse el cieguito, aunque uno sabe desde su alma, desde su parte más interior, qué fue lo que vino a hacer, qué fue lo que vino a aprender. Sí, y ayuda mucho a ese proceso de crecer, de crecimiento, ¿sí? Entonces, esa es como la responsabilidad. Y hay algo muy, muy especial cuando uno empieza este tipo de procesos, y es que, por ejemplo, yo escojo nacer en ese linaje, ese grupo familiar, y tengo estas relaciones, y tengo esa pareja que aunque me haya separado de esa pareja, y si yo me separo de una pareja de forma bruta, de forma violenta, de forma poco delicada, repentina, yo todavía quedo pegada a ese linaje de esa pareja, de esa familia, de esa pareja. Por eso es tan importante que las personas cuando se separen de la pareja, se separen de una forma armoniosa, una forma tranquila y de forma madura, porque si no, va a seguir anclado a ese linaje ancestral. Pues cuando se viene a trabajar de esta forma, cuando yo soy consciente de que debo liberar y la responsabilidad que tengo para mis antepasados es trabajar en mi propia vida, en mi propio desarrollo y en mi propio crecimiento. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Que cuando trabajo en mi propio crecimiento, estoy ayudando a que toda esa familia, a que todo ese, bueno, no digamos familia, digamos el árbol genealógico, a que todo ese árbol genealógico pueda ascender y pueda resolver esa lección a nivel de árbol genealógico. Entonces, cuando se resuelve esa situación a nivel de árbol genealógico, yo paso a otro linaje, a otro grupo ancestral, a otro linaje para aprender otro tipo de enseñanza, otra lección que tenga que aprender en este plano. Entonces, qué importante es saber cerrar los ciclos adecuadamente, tanto con la pareja y quizás con amigos o estas personas que desencarnan abruptamente, como fallecen en un accidente, se van sin pedir disculpas, sin pedir perdón, sin dejar asuntos pendientes. Se puede decir que quedan como todavía con esa carga de ese linaje y tendrían que volver. Lo que pasa es que, miren, estos tiempos de despertar, de la conciencia, que se habla tanto del despertar de la conciencia, ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona se da cuenta de su lección a través, digamos, de una lectura de registros acásicos, y se da cuenta cuál es la lección o qué es lo que debe aprender, o sea, hacia dónde debe ir, y supera esa lección es como subir escaloncitos en nuestro proceso de ascensión, digámoslo así. Entonces, cuando supera esa lección, cuando vuelve, ya no tiene que volver a repetirla, ¿sí? Como digamos, pasar de un curso a otro. Como pasar de una asignatura, de un curso a otro. O de un semestre a otro, vamos. Bueno, un semestre, de pronto una asignatura a otra, pero un semestre todavía, una vida. Hay muchos que evolucionan muy rápido porque entienden, porque se dan cuenta, porque se la pillan de una, y bueno, y van ascendiendo. Y eso va a ayudar también a que cuando hablamos de otras vidas y cuando entramos a este proceso de otras vidas, no tengamos que volver a la misma vida o a otra vida para aprender la misma lección. O sea, me parece, terrible que uno tenga que aprender una lección de vida varias veces, y eso sucede. Y hay que pedir que no, que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo y poder pasar a otro nivel, como alma. Porque para el alma todo está perfecto. Es para la persona que no es perfecto. La persona ve imperfecciones en su vida, ve imperfecciones en cómo vive, en lo que hace, pero para el alma hay una perfección total. Hay una sincronicidad total con el plan original. Con todo. El plan divino. Un tema un poquito, llamémoslo tabú, aunque en los últimos tiempos ha trascendido, este tema de las vidas pasadas, dado que nuestra cultura occidental, por razones culturales y filosóficas y religiosas y muchas más, no se aborda mucho ese tema, diferente en Oriente, que es como tratar un tema del común al hablar de las vidas pasadas. Y es que si lo miramos bien,
digamos, el cuerpo, así como nos ven con esta camisa, a ella la ven con este vestido verde, y si se me daña, lo puedo reemplazar. Cuando este cuerpo deja de funcionar por cualquier motivo, porque cumple su ciclo, porque se enferma, porque sufre algún accidente, por cualquier cosa, cambiamos de ropaje. Y así ocurre con el alma, ¿cierto? Lo que pasa es que es muy interesante cuando tú hablas de enfermedad. Sí, toquemos este tema en específico porque muchas personas llegan a hacerse lecturas de registros acásicos para sanar su enfermedad. Pero ¿qué pasa? Muchas personas no sanan la enfermedad, pero sí se dan cuenta de dónde viene la causa. Y eso viene, y estamos hablando de lo que en Oriente se habla del karma, y que ya aquí en Occidente estamos hablando de karma, ya aquí en Occidente estamos hablando de vidas pasadas. Afortunadamente se ¡Qué ha abierto bueno! mucho la concepción de estos temas que permiten que el alma evolucione también, porque no nos podemos cerrar a esas enseñanzas sagradas que han venido desde miles de años y nos han acompañado, y Sí, que claro. prácticamente están razonando con la gran mayoría de la gente que está en este camino del despertar y que de una u otra forma quieren crecer espiritualmente, quieren evolucionar, y que un tema como los registros akáshicos cobra muchísima importancia y puede aclarar muchísimo la vida de las personas. Sí, lo que pasa es que nosotros somos seres divinos, viviendo una experiencia humana. Y eso de la enfermedad, pues obviamente cuando se da cuenta uno de la causa, porque el karma es mirar la causa, la consecuencia es la enfermedad, y la causa es lo que causó esa enfermedad. Entonces, cuando sucede este tipo de situaciones y me doy cuenta a través de una lectura, pues muchas veces puedo seguir con la enfermedad, pero dándome cuenta, entonces hay una liberación en la conciencia, en el ser, en el corazón, en la vida de esa persona. Y hay algo muy importante antes de seguir con otras vidas, y es que hasta que no creamos resistencia sobre lo que estemos viviendo y nos neguemos a rechazar nuestra familia, nuestro árbol genealógico, seguiremos repitiendo las mismas lecciones. Entonces, ¿qué pasa? Estamos ahí por una razón. No la comprendemos desde la mente, pero sí hacemos procesos de crecimiento profundo, de interiorización profundo, vamos comprendiendo cuál es la causa de estar en ese grupo, en ese árbol genealógico. Así que con mucho amor aceptemos nuestros antepasados, que nuestros antepasados llegan hasta los indígenas, hasta remotos. Hasta el mismo origen. Hasta el mismo origen, hasta la misma fuente. Entonces, cuando aceptamos toda esa parte y cuando nos damos cuenta de que lo que estamos viviendo es una perfección total de nuestra vida, ¿sí? Hay una canción de Eva Premal que me encanta y es La perfección de la imperfección. Es hermosa esa canción y así es cuando nos muestra. Sí, de la idea. Una de Jacqueline Fuentes, Todo es perfecto. Muy linda. Sí. Ya que tú tocabas el tema de la enfermedad, hay una enseñanza muy importante que habla que la enfermedad es como el último recurso que utiliza el alma para que nos demos cuenta que hay algo que aprender, que hay algo que no hemos estado haciendo bien en nuestra vida, y que una de las causas más comunes de las enfermedades a la luz de los registros akáshicos es justamente el no aceptar esa herencia ancestral, el no aceptar que venimos de diferentes clanes, y que hay un fenómeno muy importante aquí en nuestro territorio, en Latinoamérica, debido a las diferentes migraciones europeas por tantos fenómenos culturales, tantos fenómenos políticos, que ha hecho que haya como una mezcla, llamémoslo así, una mezcla tanto genética como cultural, y que vemos, por ejemplo, que a mediados del siglo XX, en muchos países de Latinoamérica llegaron muchas personas de Europa, por ejemplo, por causa de la guerra, y que se mezclaron con las personas que vivían aquí. Fue como otra fusión, y que si bien ese fenómeno ocurrió anteriormente por la colonia y la conquista que ocurrió en estos territorios, la mezcla del hombre blanco con los indígenas, hubo como un segundo fenómeno y que ha afectado muchísimo a las ciudades, por ejemplo, de nuestro país, de Colombia, y que es muy común encontrar diferentes apellidos y diferentes nombres extranjeros, y si nos ponemos a mirar en el linaje de cada una de esas personas, vienen con una historia también de allá. Entonces es una mezcla tanto de la historia propia, de la historia latina, como de la historia que vivieron estas personas. Sí, claro, es una mezcla de muchas cosas, y bueno, para aquí ya
trabajar ya en forma, un ejemplo de lo que es una vida pasada. Por ejemplo, alguien nació con el nombre de, pongámosle Ana María. Entonces, Ana María en ese tiempo, ella era una bailarina de ballet. Después nace en otra vida y le pongámosle Sofía. Entonces Sofía en esa vida aprende muchas cosas, o sea, de muchos aspectos de su vida y dice, pero tantas actividades, yo no tengo ninguna como específica, como qué debo hacer. Entonces, ¿qué pasa con Sofía? Sofía va y hace una lectura de registros, hace unas preguntas sobre esa vida, de por qué no aprende nada en específico, y entonces ahí es donde le guían y le dicen, porque tú en un tiempo fuiste bailarina, y resulta que solo te metiste tanto en esa disciplina, estuviste tan constante, fuiste famosa, ganaste premios, pero en esa existencia tú pedías que querías conocer otro tipo de actividades, otro tipo de culturas también, por así decirlo. Entonces, eso es lo que puede pasar en una lectura de registros acásicos. Ahora, otra existe, digamos que nació Sandra. Y Sandra es una persona que tiene muchos prejuicios, de acuerdo a esas creencias y a todas esas situaciones. Pero resulta que en esa vida Sandra no aprendió nada, no se dio cuenta, por más que sus profesores le mostraron mensajes, libros, personas, no aprendió nada, se quedó llena de prejuicios y llena de dificultades. Pues resulta que muere en esa vida y vuelve a reencarnar con otro nombre, con Luisa. Y Luisa, en ese momento de su existencia, a través de todo lo que los profesores le mandan, los mensajitos y todo, ella entiende que en el grupo familiar, y le fastidia que la familia sea con prejuicios, que tenga creencias, que hable de esto, que hable del otro, y le fastidia, le incomoda y le choca y le molesta cuando está o en una reunión laboral o con la familia o la con obligan amigos. A determinados rituales y determinados comportamientos. Exacto, y ella detesta eso. Entonces, ¿qué pasa? Se abre como a la luz de esa conciencia de ella decir, bueno, y ya conoce sobre estos temas, sobre temas de energía, sobre temas de técnicas de espirituales, y dice, bueno, me voy a ir a hacer una lectura de registros acásicos, y ahí es donde le dicen, porque es una lección de vida que debe aprender y que debe aceptarla. Porque en el momento que uno acepta todo este tipo de situaciones en la vida de uno, en ese momento se cae la resistencia y la carga ancestral o el programa limitante aflora consciente o inconscientemente, y yo empiezo a vivir una vida más plena, una vida más tranquila, una vida desde el aquí, desde la ahora. Y prácticamente es una de las enseñanzas también que a través de diferentes maestros y diferentes movimientos espirituales, que lo que más puede desgastar a un ser humano físicamente, energéticamente, es resistirse a lo que es una de las enseñanzas también más importantes en India. Sí, claro. Resistirse a lo que es. Esto es de lo más importante. En estos días vino un cliente a hacerse su lectura de registros y él me decía, mira, yo ya fui a India, yo ya hice Vipassana, yo ya hice Reiki, yo ya hice esto, yo hice aquello, yo no sé qué hacer, yo quiero despertar, pero ¿por qué no despierto? No me hallo. Y lo peor de todo es que he hecho tantas cosas, he invertido tanto dinero, y ¿sabes qué? Sigo siendo mal geniado, sigo teniendo problemas, entro en estados depresivos, ya no sé qué hacer. Le digo, lo único que puedes hacer es rendirte al proceso, rendirte a todo, porque como les decía, el alma es perfecta, o sea, todo es perfecto, desde el alma, desde el sentir del alma. Podemos decir atrevidamente que esta persona podría pensar que entre más se capacitara, entre más conocimiento recibiría, le serviría a su proceso, y no es tanto así. No, lo que pasa es que estamos cayendo en un error, digamos, en un consumismo espiritual, digámoslo así, sí, porque no se hace un proceso íntimo. El proceso de crecimiento personal es íntimo, es contigo, ¿sí?
Ya uno deja de mirar qué hace el otro o qué no hacen los otros, sino que uno se empieza a mirar, a concentrarse en uno, a interiorizar. Pero ¿qué es lo que pasa? A nosotros no nos enseñaron a amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a amar a otros sin amarnos a nosotros mismos? A nosotros no nos enseñaron a respetar al otro, ¿cómo no? Tenemos que respetarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos. No podemos dar de lo que no tenemos. Podemos llenarnos en este consumismo espiritual, ir a todos los cursos, talleres y actividades. Pero si realmente no hacemos un par en el camino, no hacemos un proceso de interiorización profunda de nosotros, no vamos a llegar a nada. Y además hay algo muy importante y es entrenar la mente. Y para entrenar la mente se requiere de unos pasos fundamentales y unos pasos también muy especiales, que eso lo hago. Todas estas lecturas de registros acásicos a mí me han llevado a hacer trabajos personales muy profundos, pero también me ha llevado a realizar un entrenamiento, un retiro de 4 días para empezar ese trabajo. A mí me preguntan, ¿cuándo vas a hacer el primer nivel de registros acásicos? Y yo les digo, ¿y tú cuándo vas a hacer un entrenamiento para trabajar en ti? Porque, ¿qué pasa? Cuando se abren los registros acásicos, cuando se hace una lectura de registros acásicos, es como si se abriera un gran portal, un portal de energía. ¿Y qué pasa cuando se abre ese portal? Al igual cuando se hacen algunas terapias en particular, tú eres terapeuta de Reiki, y creo que también se abre un portal específicamente. Sí, de hecho, cualquier tipo de terapia implica el uso de una determinada energía, una determinada frecuencia, y por ende se abre un espacio energético. Exacto, entonces cuando se abren esos portales energéticos, si yo no estoy vibrando alto, si yo estoy vibrando bajo, si yo estoy enferma, si yo tengo mucho conflicto, si tengo conflicto interno, lo que voy a ver cuando se abre un portal energético es que entran seres de bajo astral, y cuando yo hago una iniciación en diferente curso, con diferente técnica, se hace una iniciación, lo que hago yo es pasar y transmitir todo mi virus, ¿cómo se podría decir? Energético. Llamémoslo así. Todo mi virus energético a la otra persona. Entonces, antes, a mí me preguntan mucho, yo quiero ser lector de registros acásicos, pero para ser lector, un buen lector de registros acásicos, se requiere que se haga un proceso profundo en cada uno. Así como vemos también en el caso mío del Reiki, de muchas personas que hemos accedido a esta energía, que siempre el proceso inicialmente es con nosotros mismos, desintoxicarnos, limpiarnos, y como todo requiere un entrenamiento, requiere una dedicación, requiere ser muy cuidadoso con nuestro estilo de vida, con los pensamientos, con lo que sentimos. Y para eso, pues, como les decía, se requiere de un trabajo intenso e interior. Hay unos que evolucionan más rápido, hay otros que procesan todo más rápido, hay otros que interiorizan las lecciones en cada vida, y hay otros que la vida es diferente. O sea, no la vida no pasa por el lado de uno, sino que uno vive la vida, vive el instante, vive cada segundo intensamente con esa pasión y con esas ganas de seguir anclado a este plano. Porque esa es otra de las cosas. Cuando se hacen todo este tipo de cursos y todo este tipo de actividades, ¿qué pasa? Cuando se ensucia esa frecuencia y cuando el que transmite o el que hace las iniciaciones en esos procesos está sucio, ¿qué se transmite? Se obstruye la energía. Puede ser que la energía sea inteligente, ¿cierto? Así es. Pero nosotros tenemos mucha responsabilidad cuando se hace un tipo de iniciación como esto. Por eso mi requerimiento y mi sugerencia es que tengan mucho cuidado al momento de hacer algún curso o iniciarse en alguna actividad de estas, porque es muy delicado. Sepan muy bien con quién están y qué es lo que están haciendo al trabajar en este tipo de técnicas. Así es. Entonces, para quienes quieren inicialmente hacer el primer nivel de registros akáshicos, pues obviamente deben sentir y estar en una lectura inicialmente, ¿cierto? Obviamente deben sentir esa bellísima energía. La primera parte siempre en una lectura de registros es preguntas, respuestas con preguntas estructuradas. Muchas veces hay un proceso de sanación energética en una lectura de registros, como por ejemplo se da en 3 partes esta lectura. La primera lectura
es cuando el paciente o el cliente, yo soy psicóloga y como psicóloga, pues esto me ha servido mucho. Y ya les explico algo muy especial sobre eso. Entonces, la primera es saber qué es lo que tiene el paciente, qué es lo que le está pasando, y qué es lo que está sucediendo en su vida. Hay otra parte de esta sanación de la lectura de registros acásicos energética que es causas y consecuencias. Y hay otra parte en esta lectura de registros acásicos que es entender esa causa y esa consecuencia. Y ahí se da el proceso de una sanación energética dentro, a la luz de los registros acásicos, porque los registros acásicos es una luz donde tú ingresas y sientes, uno siente el proceso, lo siento yo y lo siente la otra persona. Entonces, cada vez que entras, ingresas a hacer una lectura de registros e ingresas a sentir una energía muy especial. Cuando se hacen lecturas de antepasados, la clave de los registros son las preguntas. Hay unas preguntas específicas. Hay gente que viene por curiosidad para saber, por ejemplo, en vidas pasadas, ¿yo qué era en otra vida? No, o sea, ¿qué era en otra vida? Eso es sin importancia. Lo que pasa es que cuando uno entra a averiguar por otra vida es, tengo un bloqueo energético, a ver, digamos un ejemplo, un bloqueo energético, una enfermedad o dinero. Una enfermedad. O dinero. Encontrar la profesión adecuada. La pareja. Las relaciones de pareja que siempre son conflictivas, por ejemplo. Entonces, tengo un bloqueo energético en esa determinada situación y quiero saber qué es lo que ocasiona en otras vidas este bloqueo energético. Entonces, también se da en 3 partes esta lectura. Para mirar la situación, para mirar y preguntar en qué vida se dio y que muchas veces cuando se da este bloqueo energético en esta vida es por algo que se hizo en otras vidas, no digamos mal, algo que digamos incorrecto que se hizo en otra vida y en esta algo vida, inconveniente. Exacto, no conveniente. Yo les hablo de mi historia personal, de lo que yo he vivido con los registros acásicos, y yo pregunté de un bloqueo energético en particular, y cuando puedo ver, es un vikingo así bien corpulento, y yo me asusté porque apenas estaba empezando a hacer lecturas, y yo decía, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y como que la mente empezaba como que a dudar, ¿será que sí? ¿Será que no? Me estoy volviendo loco. ¿Este vikingo era yo? Este vikingo era yo. Entonces le digo, ¿qué pasaba? Me decía, y ahí fue donde me explicó por qué en esta vida estaba viviendo lo que estaba viviendo y el bloqueo energético que estaba viviendo, porque resulta que se hizo algo incorrecto y tenía que aprender ciertas virtudes o ciertos valores, digámoslo así, y ahí fue donde me di cuenta, entendí la causa, entendí el porqué, la situación, y ya me relajé. Se libera uno, hay un proceso de liberación, ¿sí? Una apertura de conciencia. Se puede decir que a partir de ese esclarecimiento comienza otra etapa de la vida, realmente. Exacto. Bueno, yo les voy a contar otro ejemplo de otra lectura. Llegó la persona a hacer unas preguntas específicas y cuando llegó a hacer esas preguntas específicas, por lo regular la gente que viene a hacer, la mayoría de personas que vienen a hacer lecturas de registros es porque están en un nivel de entendimiento, no en nivel de conciencia, porque todavía estamos con un nivel de conciencia muy bajo. Como planeta Tierra. La verdad, como planeta Tierra nos falta, no vamos ni en los tobillos. Pero sí se está entendiendo esto de lo que es la conciencia, hay más comprensión, hay más entendimiento. En Occidente se está viendo como más... como una apertura especial. Exacto. Respecto a otras regiones del planeta. Respecto a Oriente, que en Oriente entienden mucho más sobre esto que es la conciencia. Entonces él vino y preguntó que qué le pasaba, que qué tenía, que venía a hacer, que cuál era su propósito de vida. Y en medio de la lectura le decían que tenía que tocar más su corazón que la razón. Entonces cuando le decían los guías, le decían eso, vi como en alguna vida le clavaron una flecha en alguna guerra, porque pues era de muchas guerras, muchas batallas, y lo mataron con una flecha al corazón. Y eso indicaba de que él no
quería y se resistía a sentir desde el corazón, porque fueron muchas, digamos, muchas vidas dolorosas donde lo atacaron al corazón. El hecho de conectar con su corazón para él era doloroso. Para él era doloroso, y ahí se pudo entender. Y también me decía, es que mira, yo he estado en la oficina, yo tengo otras carreras, yo nada que ver con esto, yo desde muy pequeño absolutamente nada. Pero de un tiempo para acá, no sé, volvieron los libros, volvieron a eso, a aquello, y yo no entiendo, porque yo tengo una vida ya de muy intelectual, era muy intelectual. Entonces le decía, mira, cuando veo un mago vestido, o sea, tenía una capa, pero era un mago de esos que no eran magos tan místicos, ni tan esotéricos, ni que los olores, ni la fragancia, ni las velas, nada, era un mago que hacía el trabajo y era sí o no, blanco, negro, muy o sea, pragmático, muy pragmático, de acuerdo a la personalidad que él tenía. Correcto. Entonces yo le decía, mira, tú eres un mago, yo no puedo decirte más, tú eres un mago, y era lo que ellos querían mostrarme a mí para que yo le dijera a él. Así que en estos tiempos, pues muchas personas están viniendo a darse cuenta de dónde está esa lección, el aprendizaje, y a darse cuenta de lo que realmente cada uno es. Y cada vez que se entra a hacer una lectura de registros, se entra a ese espacio energético y cada persona como que va purificando más su energía. En medio del proceso de la lectura de registros, pues se va liberando y se va dando una sanación a nivel inconsciente y otras veces muy consciente. Otra vez vino otra persona a hacer una lectura de registros y desde que se sentó hasta que se fue, lloró. Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Estaba liberando. Y me decía que ella no entendía por qué estaba llorando y le decía, no, es algo normal de ti. Los señores de los registros tienen unas respuestas muy particulares. Algunos hablan en metáfora, otros hablan como, o sea, uno hace una pregunta y ellos vuelven y hacen una pregunta como para que la persona caiga, se dé cuenta de algo. Para que mire algo dentro de sí, de acuerdo a esa pregunta. Otras veces hacen las lecturas de registros, otras veces tienen que ver son concisos, precisos y a lo que es. Sin anestesia. Sí, sin anestesia. Y otras veces son muy tajantes, pues es de acuerdo como a las personalidades. ¿Sí? Busca la forma más adecuada de decirles las cosas. Una vez me pasó con alguien y me decían, es que usted es terca, es que usted es muy terca. Entonces yo les decía, pero yo como digo una cosa de esas, a mí me da pena, yo cómo voy a decir eso. Y volvían y me lo repetían. Y bueno, lo voy a decir, no sé qué va a pasar, pero lo voy a decir, usted es muy terca, que usted es muy terca y que usted tiene que cambiar. Es que bueno, ya después cuando se terminó ya el proceso de las respuestas y preguntas, ya entramos como en ese momento de reflexionar sobre todo esto. Y me decían, no, sí, la verdad es que yo soy tan testaruda, así era la palabra, testaruda. Me decían, tú eres una testaruda. Y yo ¿qué digo? Bueno, y otras veces son palabras tan hermosas y es a través del sonido, de la vibración, de la palabra, que se da ese proceso de sanación en los registros. Los registros también se pueden dar para aprender, para crear, para estudiar edificios o viviendas. También se pueden abrir para cuando las personas trabajan con animales. Qué interesante eso, es decir, si yo adquiero una propiedad o quiero construir mi casa, quiero tener mi propio espacio, ¿se puede hacer una lectura de esos espacios? Se puede hacer una lectura, pero con el nombre del dueño de ese predio en ese momento. ¿Sí? Si yo soy el dueño si tú eres actual, el dueño, tú puedes se pueden abrir registros para esa vivienda y hacer preguntas de acuerdo a esa vivienda. Porque muchas veces, en muchas ocasiones, las viviendas tienen esos secretos y situaciones que no se han resuelto. Entonces, hay personas que quieren vender su vivienda, hay personas que quieren arreglar, pero ¿por qué no? Pues en estos días también llegó una persona a preguntar y le decía, mira, ¿sabes qué? Ve, devuélvete y observa la historia de dónde está ese lugar. Y bien importante. ¿Qué historia es? Bien entonces, él me decía, ay, sí, yo estuve averiguando alguna vez, pero a mí se me olvidó, fue un lugar sagrado, fue un cementerio, no sé qué. Entonces le dije, bueno, entonces mírate la historia y observa
si debes comprarlo o no. En ese momento él me dice a mí, ay, ¿será que no lo tengo que vender? Porque como es un lugar sagrado, pues no me permiten venderlo porque debo estar ahí en ese lugar. Entonces yo, bueno, está muy bien. Entonces, ¿qué pasa en la lectura? Tú haces las preguntas, hay unas respuestas, yo no me involucro en las respuestas, yo Te no... haces a un lado en el momento. Total y completamente me hago a un lado porque yo no soy, alguien me decía, es que tú respondes por intuición. No, yo no respondo por intuición. La intuición es algo muy diferente a cuando uno hace una canalización, porque yo estoy canalizando, digamos que los señores de los registros son los traductores de los guías de cada uno, y yo soy la traductora acá en este plano terrenal. Entonces, ¿qué pasa? Ellos cuentan, hablan, dicen, y ¿yo qué hago? Escribir. Tú lo transmites tal y como ellos lo dicen. Tal y como ellos lo dicen, tal cual. Ya he vivido tantas experiencias que igual, listo, tiene que ser igualito a como dicen. Y son muy amorosos, es una energía, esa energía es muy amorosa, no es una energía invasiva, no es una energía que tenga que ver con tu cuerpo, no, nada, absolutamente nada. Y cada vez que ingresas, pues te llenas de luz, de armonía, y te vas pues ya como digamos como unas coordenadas para saber hacia dónde debe ir y qué debe hacer. Bueno, ahora sí, estamos 50 minutos Instagram. Así es. Bueno, pero tenemos 5 minutos más. A ver, es verdad que ellos también hablan en clave de amor, que son muy graciosos. ¡Ay! Supremamente graciosos. A veces terminamos una lectura de registros y somos que no podemos de la risa, porque es de acuerdo a cada personalidad o a lo que necesite esa persona en ese momento, porque si esa persona en ese momento requiere algo de humor, de reírse, de saber que ellos son también de mucho humor, son divertidos. Son mucho más que nosotros. Sí, mucho más, entonces pues obviamente salen la risa y el humor. Ahora, vamos a mirar preguntas, 5 minutos de preguntas y nos vamos ya con los premios, el sorteo. Vamos con los premios, por favor. ¿Qué preguntas tienen? Vamos. Y mientras llegan esas preguntas, pues... conectados aquí a través de el Facebook Live de La Valvanera y por Instagram y Facebook de Alexandra Ramírez. Vayan elaborando sus preguntas, vamos a estar aquí bien atentos. Mientras tanto, ¿qué más podemos decir de los registros? A ver. Tocaste ahora el tema de los registros para los animales. Ah, sí. ¿Cómo es eso? Ay, es hermoso, es hermoso. A los para amantes, nosotros amantes de los animales, no, y para de los animales trabajan, de compañías, y quienes sí, trabajan claro, con animalitos. Quienes trabajan con animales es muy especial. Y miren, hasta para los animales uno les pide permiso. Uno va, toca el animal, pide el permiso. Si el animal se queda contigo a tu lado, es porque sí dio la autorización de hacer la lectura de los registros de él. Si se va, si reacciona de alguna forma, es porque no dio la autorización. Y ahí se abre esos registros para saber que de pronto si está enfermo, porque está enfermo, qué es lo que originó, qué es lo que causó. Qué interesante. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando son animalitos adoptados y que amorosamente queremos acogerlos y que sean parte de nuestras vidas, y muchas veces ellos vienen con una historia dolorosa también, y han padecido y han sufrido. Claro, también muy especial. Pero sí... lo han padecido como animales, ¿no? Porque nosotros no evolucionamos, ¿sí? Nosotros seguimos en un proceso de evolución. Y hay algunas teorías que afirman que si tú haces algo indebido, te mandan como encarnación de animalito y no es así realmente. Ah, bueno, aquí no nos preguntan, aquí nos preguntan que si los objetos tienen registros, hasta el momento no. Lo que sí tiene registros son las viviendas, los edificios y los espacios. Es decir, los espacios ocupados por los seres humanos, donde conviven y donde hay diferentes... Espérate que aquí están haciendo una pregunta. Si alguna persona... Sí, aquí lo tenemos. Acá. Ana Metis, si alguna persona tiene determinada condición, ¿se puede hacer la sesión de registros? Por ejemplo, si está medicado. Claro. Claro, porque es que ahí es donde la persona se va a dar cuenta cuál es la causa que originó, que causó, que creó esa consecuencia y esa enfermedad. Y sí, no hay ningún problema. Una persona enferma lo puede hacer. Bueno, ¿quién más? Aquilina Puerta nos pregunta por Facebook de La Valvanera. Cuando se tiene diferentes parejas en la vida, ¿qué pasa? Bueno, es muy importante esta pregunta, diferentes parejas. Ahí está para hacer una lectura estructurada, digamos, de una vida pasada,
porque algo lo causó, algo, o sea, la consecuencia es tener diferentes parejas, pero algo lo causó en otra vida. Entonces es una estructura, una registro de vidas pasadas. O también observar ese árbol genealógico, cómo ha pasado en esos otros, con las familias, porque muchas cosas que suceden vienen de generación en generación, hasta la 7ª generación. Entonces, eso también se puede contar porque puede ser algo ancestral. Yo creería que deberían llegar a hacer preguntas, estructurarlas diferentes y después entrar ya en un proceso, si es de antepasados y de ancestros o un proceso de vidas pasadas. Bueno, aquí nos preguntaba Adriana Carolina Pájaro, ¿cómo puedo tener mi lectura? Pues aquí en Casa La Balvanera hasta el 20 de marzo. Y estamos de sorpresa, y una vez antes que se nos acabe Instagram, estamos aquí antes que nos acaben, vamos a hacer un sorteo, el 50% de una lectura de registros acásicos debe pagar a mitad de precio, está avalada en $70 una lectura de registros acásicos, 200,000 pesos para acá, para Colombia. Entonces, ¿qué van a hacer? Me van a responder alguna pregunta que yo haga y de acuerdo a eso ustedes tienen para pagar. Con Cristian se pueden comunicar. Así es. O se pueden comunicar conmigo a estos números, pueden comunicarse a estos números, si quieres los anotas ahí. Claro que sí. Para que se hagan su lectura de registros. Entonces, con el 50% de descuento, la siguiente pregunta es... Claro que antes, que se vayan preparando, antes una pregunta que es bien importante aquí que nos hace Adriana Carolina Pájaro. ¿Aconsejarías lectura a distancia o solo en persona? ¿Se puede hacer? Ok, sí, es muy importante. Sí se puede hacer a distancia, obvio. Yo tengo personas que han hecho registros desde Israel. Desde el otro lado del globo terráqueo. Israel, España, en Estados Unidos, he conectado a personas de Estados Unidos, se puede hacer vía online. Lo que pasa es que no hay de espacio ni de tiempo, pero uno como persona, pues, para la persona que viene, la presencia, la energía, el sentirla es muy agradable. Pero cuando se hace una lectura online, igual tus guías y tus seres de luz están allá. Así es. Para el universo no hay lugar, no hay espacio, no hay tiempo. Bueno, vamos entonces con la pregunta, atención. Vamos con la pregunta, estamos con Facebook, nos quedamos con Facebook, vamos a hacer la pregunta por Instagram. Por Instagram, a ver, la pregunta específica, vamos a mirar. Vamos a ver qué tan atentos han estado a nuestra transmisión. ¿Cómo son los linajes ancestrales? ¿Desde dónde viene el linaje ancestral? Para Instagram. Solo Instagram. Ya vamos con los de Facebook. Linaje ancestral, díganme cómo es que empieza el linaje ancestral, qué es lo primero que uno escoge para estar en ese linaje ancestral. Vamos, un minuto más. Queridos, vamos, bueno, voy a hacer otra pregunta que está sumamente fácil. ¿A qué se puede hacer lecturas de registros acásicos? Pero me lo deben decir todos. ¿A qué se le puede hacer lecturas de registros acásicos? Vamos. Hay más de uno. Y la acabé de decir. Aquí en Facebook está diciendo yo. A ver. Ya vamos con ustedes. ¿Pero origen de qué, Diana? No, estoy preguntando a qué se puede hacer lecturas de registros acásicos. ¿Las condiciones? No. ¿A qué se le puede hacer lectura de registros acásicos? Bueno, aquí están respondiendo, no sé si la otra pregunta. Origen, lecciones, las condiciones, no. El origen, donde uno empieza ese linaje ancestral, el que primero escoge es ese árbol genealógico. El árbol genealógico. Aquí, personas, casas, edificios, edificios, ¡bravo! Muy bien. Muy bien. Entonces, queda con el 50% tu lectura. Por favor, comunícate a estos números de WhatsApp para que te hagas la lectura con el 50% de descuento, válido solo por esta semana.
Entonces, pregunta a los números que va a pasar, que pásalos por ahí, por favor. A estos números de WhatsApp, pásalos ahí, escríbelos, a estos números de WhatsApp y adquiere tu lectura con el 50%. Y vámonos con Casa La Valvanera, Facebook. Siguiente pregunta, a ver. Un ejemplo, a ver, no, esta está complicada. ¿Qué sucede cuando yo, como persona, me doy cuenta de la causa de la lección de esa vida pasada, me doy cuenta y empiezo a trabajar en mí? ¿Qué le sucede al linaje ancestral? Cuando yo libero, me doy cuenta y sano esa lección de vida. ¿Qué hago yo como grupo de familia, como linaje ancestral? No nos alcanzamos a despedir. ¿Vamos? ¿Qué pasa cuando yo tomo conciencia de trabajar en mí, de darme cuenta de la lección de vida? ¿Qué pasa? Bueno, mientras me responden, voy a volver a conectar aquí. Voy a volver a conectar. Lina Puerta nos escribe, sana, ascienden. Asciende, muy bien, todo ese linaje ancestral, o sea que va aprendiendo esa lección de vida. Tienes, Lina, el 50% de una lectura de registros acásicos. Puedes escribirle a Cristian, por favor, y preguntar cómo hacen el pago. ¿Bien? Aquí bueno, también Adriana Carolina nos había escrito al tiempo, sana el linaje ancestral, bueno, despierta. Bueno, listo, muy bien. Entonces, dos premios a Adriana Carolina. Y Lina entonces, Puerta. También, el pago se debe hacer esta semana. Por favor, esta semana tiene vencimiento hasta el próximo viernes. Bueno, vamos con acá, Facebook Alexandra. A ver, para estos chicos que están aquí conectados, eliminar porque ¿qué pasa cuando yo hago una lectura de un bloqueo energético que tengo en esta vida? ¿Qué pasa? ¿De qué me doy cuenta? ¿De qué me doy cuenta? A ver, cuenten pues, ¿de qué me doy cuenta? Cuando tengo un bloqueo energético. De Alexandra. ¿De qué me doy cuenta? ¿De qué me doy cuenta cuando tengo un bloqueo energético? A ver si nos responden aquí el Facebook de La Valvanera. A ver si hay alguien por aquí. Y recordémosles la pregunta. A ver si nos contestan por aquí. Cuando tengo un bloqueo energético en esta vida y hago una lectura de registros acásicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? Bueno, aquí no nos han respondido. Usted se ha caído bastante, Alexandra Ramírez, entonces, pero bueno, por La Valvanera, el último regalo. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Qué pasa cuando tengo un bloqueo energético en esta vida y hago una lectura de registros acásicos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? A ver, aquí que César Castañeda nos había respondido anteriormente, pero ya habían contestado. No, ver, ese era el primero que contestaron. Sí. Bueno, listo. Entonces, nos estamos viendo dentro de 8 días. Yo les prometí por mis redes que iba a hacer un proceso, un live, cada 8 días de un trabajo específico. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. 8 de marzo. ¡Ay! Día de la Mujer. No. Dentro de 8 días ya todo el mundo anda en otro cuento, creería yo, ¿no? Desde la conciencia colectiva andan en otro cuento, pero entonces dejémoslo para el jueves. De la próxima semana, 7 de la noche. 7 de marzo a las 7 de la noche. A las 7 de la noche vamos a hablar sobre lo que es el entrenamiento Despierta tu Mundo Interior y todo lo que hace este gran entrenamiento para ti. Para ti que quieras hacer lector de registros acásicos, es indispensable. Es, digamos, el ingreso para el nivel de registros acásicos, hacer el entrenamiento de 4 días. Así que a todos,
un saludo muy, muy especial. A ver, cuéntame. Así es, y también a todos los seguidores de Casa La Balvanera, invitarlos para todas nuestras actividades. De hecho, tú vas a estar el próximo sábado 9 de marzo a las 4 de la tarde. Vamos a tener círculos de mujeres, así que todas las chicas cordialmente invitadas, a todas las damas, las señoritas, las niñas que quieran estar aquí a las 4 de la tarde en el círculo de mujeres. Cuéntanos un poquito qué es el círculo de mujeres, qué vamos a trabajar. Bueno, el Círculo de Mujeres es para trabajar nuestra energía femenina. Si bien recordamos, nosotras las mujeres hemos tenido un papel, digamos, fuerte en esta última ciclo de nuestras vidas, que es trabajar desde lo masculino, desde ejercer el papel de mujer y hombre a la vez en un hogar, o muchas veces ser mujer, ser ese hombre que da todo lo que requiere esa familia y ese clan familiar. Entonces también hacer esa parte del hombre, esa parte femenina, masculina, es recuperar nuestro femenino, es trabajar y darnos cuenta realmente qué es ser mujer y cómo empezar a trabajar esa energía en nosotros y cómo empezar a mirarnos desde otra percepción, lo que realmente somos nosotras como mujeres. Aquí vamos a compartir, vamos a disfrutar. Todas pueden venir, toda la mujer que quiera, desee entrar en este proceso. Es un ciclo de 13 reuniones mensuales donde vamos a trabajar temas específicos, donde vamos a hacer varias las expositoras y donde lo único que se quiere es tener la intención de compartir. Así que está abierto el espacio para el 9 de marzo a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Es el encuentro, así que las espero para que compartamos, disfrutemos y charlemos de muchas cosas que a nosotros nos encantan. A todos, muchísimas gracias. Gracias, Casa La Balvanera, por haberme compartido esta invitación. Muchas gracias a ti también. Recuerda que en Casa La Balvanera también vamos a tener, a partir de este martes 5 de marzo, vamos a tener clases de yoga a las 5:30. Los jueves, a partir del 7, vamos a tener clases de danza árabe. También vamos a estar contigo, Alexandra, el domingo 24 de marzo en el taller de la sanación de la tapa intrauterina. Y para cerrar este mes con broche de oro vamos a tener niveles de Reiki 1, 2 y 3, el 30 y el 31 de marzo. Así que amigos, amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición, por habernos acompañado, y nos vemos el próximo jueves 7 de marzo a las 7 de la noche. Bueno, a todos. Namaste. Muchas gracias. El Dios que hay en mí saluda, respeta y honra al Dios que hay en ti. Namaste.